Gloria a Dios. Bueno, vamos a ocupar 3 escrituras pequeñas para poder iniciar esta mañana la meditación de la palabra, que es de donde vamos a extraer el tema. En Gálatas capítulo 2, verso 20, el apóstol Pablo habla acerca del estilo de vida que él llegó a desarrollar a través de esta frase: con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso es un acto de fe. Vivir crucificado. Pablo habla acerca de que el mundo está crucificado para él y él está crucificado para el mundo. Es un acto de fe considerarnos muertos al pecado. Y Pablo habla acerca de esto en este pasaje o en este verso. Pero la frase que me interesa, que es de donde se extrae el mensaje, es cuando él dice: lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuántos saben que Dios les ama? ¿Cuántos saben que Jesús les ama también? Y que Él se entregó por nosotros. Pablo llegó a vivir de esa manera, con esa convicción: Jesús me amó, se entregó a sí mismo por mí. Pero vea la frase que es la que me interesa: vivo en la fe del Hijo de Dios. Vivir en la fe del Hijo de Dios. Vivir en la fe del Hijo es el punto importante en el cual quiero detenerme en esta mañana. Y hay 2 escrituras más que lo plantean de una manera un poco diferente. Gálatas 3:26 dice: pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahora no dice la fe del Hijo, sino que ahora dice la fe en Cristo. Y nosotros sabemos que el Hijo es Cristo, es Jesús. Pero en Apocalipsis 14 y versículo 12, si usted tiene su Biblia debería estar conectando esos textos. En Apocalipsis 14 y versículo 12, ahí dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así que esta mañana vamos a hablar acerca de la fe de Jesús o la fe en Jesús. Existe un movimiento evangélico que se ha apartado, se ha sesgado del movimiento cristiano evangélico nominal o regular, y estos se llaman los de la fe en Jesús. Y es una iglesia que también tiene como nombre Iglesia Pentecostal Unida, y ellos pretenden y presumen que su enfoque está en Jesucristo únicamente, que no existe una Trinidad así de como tal, de que el Padre es uno, el Hijo es otro, el Espíritu Santo es otro, sino que su enseñanza es que Jesús es el Padre, o se convierte en el Padre, y Jesús es el Espíritu Santo. Contrario también a lo que nosotros enseñamos y sostenemos, que Dios se manifestó en carne en la persona de Jesucristo. Entonces la Iglesia Pentecostal Unida es la que acostumbra a llamarse los de la fe en Jesús. Pero lo cierto es que es bíblico que nosotros como cristianos y como creyentes podamos proclamar que nosotros somos de la fe en Jesús porque hemos creído en Jesucristo. Pero vamos a desglosar esto un poco. ¿Qué es lo que significa vivir en la fe del Hijo de Dios? ¿Qué es lo que significa fe en Cristo Jesús? ¿Y qué es lo que significa la fe de Jesús? Con ese propósito hay 7 cosas que todo creyente tiene que tener claro o claras con respecto a la persona de Jesucristo. Hay 7 aspectos importantes relacionados con nuestra fe en Jesús que usted tiene que recordarlos, manejarlos y tener la capacidad de explicarlos a otros. El primero de ellos es el nacimiento virginal. El Señor Jesús no nació de una manera normal. Él nació por el poder del Espíritu Santo. El segundo elemento es la unción que había sobre Jesucristo. Él fue ungido. No ha habido ninguna persona con una unción tan grande como la que había sobre el Señor Jesucristo. Él podía sanar todas las enfermedades. Él tenía la autoridad sobre los elementos de la tierra.
Él manifestó su poder, su señorío. Él manifestó el respaldo de Dios en todas las áreas naturales de la vida. Así que Él es el Cristo, Él es el ungido. Y ese es el segundo elemento muy importante. No hay nadie comparable a Jesús. Él es el ungido. Y aunque la unción se derrama sobre la iglesia y nosotros alcanzamos parte de esa unción y podemos operar en los dones, o tenemos la unción del Espíritu Santo en nosotros, Jesús es la cabeza, Él es el ungido. Y Él tiene y tuvo una unción muy particular que nadie más ha tenido, porque Él es la cabeza de la iglesia. Así que el nacimiento virginal de Cristo es lo primero, sobrenatural. Lo segundo es la unción que hubo sobre Él, que lo hace único y que no se puede comparar con nadie absolutamente. Lo tercero es su ministerio terrenal, sus enseñanzas. La Biblia nos habla del Evangelio de Jesucristo, sus enseñanzas, su doctrina. Todo lo que Él hizo mientras anduvo en la tierra, Él anduvo enseñando, predicando, sanando y libertando a los cautivos. Su ministerio terrenal es la tercera cosa de la cual podemos hablar y enfocarnos con respecto a la persona del Señor Jesucristo. La cuarta es su muerte en la cruz, la cual había sido profetizada, había sido anunciada. A Él lo quisieron matar cuando era un bebé, pero no era el tiempo de que muriera. A Él lo quisieron matar despeñándolo, o sea, lo quisieron tirar de un monte los judíos. Pero Él se les escapó y pasó en medio de ellos, porque no era el tiempo que lo mataran. Estaba escrito que Él tenía que ser colgado en un madero para morir por nosotros. Entonces, el cuarto elemento que un creyente tiene que recordar sobre Jesús es su muerte. La muerte que fue hecha bajo el propósito, bajo el plan divino, de manera que Él pudiera derramar su sangre. El quinto elemento sobre la fe en Jesús es su resurrección. ¿Cuántos creen que Él ha resucitado? ¿Cuántos creen que Él está sentado a la diestra del Padre? Él ha resucitado. Ese es el quinto elemento. La resurrección del Señor Jesucristo, la cual lo coloca, lo establece en la posición de que Él es el primogénito de entre los muertos. Hubieron más personas que resucitaron en el Antiguo Testamento. Hubieron personas que el Señor resucitó en su ministerio. Pero Él es el primogénito de entre los muertos porque Él recibió la glorificación plena. Entonces, la número 5 es la resurrección del Señor. La número 6 es su exaltación como Señor y como cabeza de la iglesia. La palabra dice de que como Él se humilló hasta lo sumo, también Dios lo levantó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Así que Jesús ha sido exaltado y está sentado a la diestra del Padre. El Padre es invisible, al Padre nadie lo puede ver. Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Por eso es que cuando Esteban estaba siendo apedreado, él vio los cielos abiertos. Él no vio a Dios, vio a Jesús a la diestra de la gloria de Dios. Porque Dios no puede ser visto. Jesús mismo dijo que el hombre no había un hombre que lo hubiera visto. Ningún hombre ha visto a Dios ni lo puede ver porque Dios es invisible. Pero sí se puede ver la gloria de Dios. Entonces Jesús en su exaltación, Él está sentado como el Señor. Él ha sido levantado como Señor de toda la creación. Y Él es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. El séptimo elemento o base espiritual con respecto a la persona del Señor Jesucristo es su regreso como Rey. Él va a regresar. Él viene para establecer el reino. Ahora, entre el punto número 6, que es su señorío, su exaltación, y la segunda venida, todavía queda ahí de por medio el arrebatamiento de la iglesia, como una doctrina adicional. Pero tratemos de enfocarnos en los 7 aspectos. Número 1, su nacimiento. Número 2, su unción. Número 3, su ministerio. Número 4, su muerte. Número 5, su resurrección. Número 6, su exaltación. Y número 7, su regreso. Un creyente cree eso. Yo creo en el nacimiento virginal de Cristo. Pero también yo creo que Él fue levantado, fue ascendido. Pero también creo que Él volverá.
Pero también creo que Dios lo ungió con poder y con el Espíritu Santo, y él anduvo sanando y haciendo bienes a los oprimidos por el diablo. Pero también creo en sus enseñanzas. Yo creo que lo que Jesús enseñó es la verdad. Y por eso quiero vivir por la verdad de la palabra. El que no cree lo que Jesús enseñó no va a hacer lo que Jesús enseñó. Pero el que cree lo que Jesús enseñó, entonces va a obedecer lo que él enseñó. Pero también creo en lo que él hizo y en lo que él dice que nosotros podemos hacer. Si él hizo cosas para mostrar que nosotros podríamos hacerlas, entonces es nuestra responsabilidad también caminar en fe para hacer aquello que Dios dijo que podíamos hacer. Él dice que nosotros podemos libertar a los cautivos. Amén. Él dijo que podíamos echar fuera demonios en su nombre. Entonces un creyente cree todo eso. Así que solo esto es un mensaje, hermano. 7 bases espirituales sobre la persona de Jesús. 7 bases que un creyente tiene que entender sobre el Señor Jesucristo. Y permanecer firme, anclado sobre estas verdades de la palabra, de manera que se pueda derribar los argumentos que se levanten en contra de esto y saber y proclamar: soy un creyente, soy de la fe en Jesús. Vivo en la fe del Hijo de Dios. Soy un hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. Entonces las 3 frases que extraje de Gálatas 2:20, de Gálatas 3:26 y de Apocalipsis 14:12, que son la fe del Hijo de Dios, la fe en Cristo Jesús y la fe de Jesús, lo resumo ahí con lo último: la fe de Jesús. Yo soy de la fe en Jesús. ¿Y usted? No soy de la Iglesia Pentecostal Unida, soy de la fe en Jesús. Mi fe está puesta en Cristo. Solo como algo adicional, como algo extra. ¿Por qué el punto de no identificarme con la Iglesia Pentecostal Unida? Porque ellos tienen otras doctrinas un poco extrañas. Una de ellas es que si usted fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, usted no es hijo de Dios. Usted no es salvo. Y tienen que volverlo a bautizar solo en el nombre de Jesús. Porque han hecho de esto una doctrina. Y pretenden de que todos los miles y millones de cristianos que han sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no son salvos, porque tienen que ser bautizados solo en el nombre de Jesús. Y se vuelven contenciosos con respecto a eso. Otro aspecto que esta iglesia sostiene, y es parte de lo que la hace diferente del resto de las congregaciones cristianas, es que ellos sostienen que el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en nuevas lenguas, es un requisito para ser salvo. Así que todos los bautistas se quedan en el infierno, se quedan condenados. Y todos los miembros de iglesias pentecostales que no han recibido el bautismo y no hablan en lengua, en la doctrina de ellos, según su forma de pensar, no son salvos. Y de hecho se atreven a llamar hijo del diablo a un creyente que no pertenezca a su iglesia. Así que por esas razones que me atreví a decir así claramente: soy de la fe en Jesús, pero no de la Iglesia Pentecostal Unida. Soy de la fe en Jesús. Soy un creyente en Jesucristo. Vivo en la fe del Hijo de Dios. Sé que Él me amó y dio su vida por mí. Amén. Entonces, sobre esta base de la fe en Jesús, a mí me interesa esta mañana que nos detengamos y establezcamos algunos fundamentos espirituales. Porque yo veo cómo la estrategia del diablo, hermanos, ha sido remover al Señor Jesucristo de la historia. Remover al Señor Jesucristo de la Biblia. Remover la posición que le pertenece al Señor. Y desde el principio esto de que quién era Jesús fue un conflicto. Hasta el punto que cuando Él le preguntó a los apóstoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Dijeron: bueno, unos dicen que eres Jeremías, que eres alguno de los profetas. Otros dicen que eres Juan el Bautista, que ha resucitado. El entender quién es Jesús es el gran conflicto espiritual que existe en el mundo religioso. De manera que para algunos Jesús solamente es un profeta. Para otros, como el movimiento gnóstico, es un ser humano que alcanzó una iluminación, un desarrollo personal de la conciencia. En el sistema católico es la segunda persona de la Trinidad.
Existen muchos conceptos sobre la persona de Jesús, que si es 100% hombre, 100% Dios, que si el Cristo se metió en un hombre llamado Jesús, un montón de conceptos, pero lo que la Biblia dice es que es indiscutiblemente grande el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne y esa manifestación se llama Jesús. Jesús es Dios, pero limitado en la carne. Jesús no es el Hijo eterno de Dios como se sostiene en la doctrina trinitaria. Jesús fue manifestado en la carne y esa manifestación es llamada Hijo de Dios. Pero yo quiero esta mañana examinar algunas bases fundamentales, porque yo quisiera que usted esté anclado en la fe en Jesucristo, en la fe de Jesucristo. Y una de las primeras cosas que quiero que usted sepa y esté claro es que Jesús es el autor y el consumador de la fe. Sin Jesús no hay vida de fe. Sin el Señor Jesucristo no hay razón para creer nada. Sin el Señor Jesucristo no hay principio para la fe, no hay final de la fe. Examinemos este texto. Hebreos capítulo 12, verso 2 dice: puestos los ojos en Jesús. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que estar mirando? Al Señor Jesucristo, su obra, sus promesas, su palabra. Puestos los ojos en Jesús. No tenemos que estar mirando los problemas, las necesidades, las dificultades, sino que poner nuestra mirada en Jesucristo, el que murió por nosotros. En Jesucristo, el que dijo que pronto volvería. En Jesucristo, que está obrando en nuestra vida y cumpliendo sus promesas en aquellos que le creen. Dice Hebreos capítulo 12, verso 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mire, hay dos cosas aquí importantes en las que tenemos que enfocar nuestro corazón, nuestra mente: la cruz y el trono. Jesús estuvo en una cruz. Jesús estuvo en una cruz y Él está en un trono. Y poner los ojos en Jesús significa que yo miro hacia atrás espiritualmente y veo a aquel que fue crucificado por mí. Pero miro hacia adelante y veo a aquel que está sentado en el trono. Y mi fe me hace entender, la fe en el Hijo de Dios me hace entender, Él murió por mí, Él derramó su sangre por mí. Pero mi fe en Jesús me hace entender, Él tiene el dominio y el control de todas las cosas. No importa cuáles sean mis circunstancias, Él está en control de todas las cosas. Él es el Señor de la creación. Entonces, poner los ojos en Jesús significa poner su mirada, su enfoque espiritual en la obra que Él ha realizado y en la obra que Él ha dicho que todavía va a realizar. Él murió en la cruz, pero Él viene con poder y gloria. Él murió por mis pecados, pero Él me ha llamado a su gloria eterna. Él murió en mi lugar, pero ahora Él me ha hecho partícipe de su naturaleza divina y ahora yo soy un hijo de Dios por causa del Espíritu que Él me ha dado. Entonces es importante ver que nuestra fe en Jesús se conecta con la cruz y con el trono. Se conecta con su condición, su obra en el pasado, y se conecta con su condición presente y con lo que Él ha dicho que Él va a hacer. La fe en Jesús básicamente, hermanos, se resume en dos direcciones: fe en su palabra, fe en su obra. ¿Cuántos creen en su obra? Nosotros hemos creído, como dice el apóstol Pablo, que Cristo murió por nosotros. Amén. Nosotros hemos creído, como dice la palabra, que un camino ha sido abierto para que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Eso es lo que cree un creyente. Que el sacrificio de Cristo no solamente borró nuestros pecados, hemos sido justificados, hemos sido aceptados como hijos de Dios y podemos entrar en la presencia de Dios por su sacrificio.
Entonces, un creyente se enfoca en la obra de Jesús, lo que Él ha hecho por nosotros. Pero también un creyente se enfoca en la palabra. Jesús hizo promesas. Jesús enseñó muchísimas cosas. Y como cristianos muchas veces no le prestamos interés a la palabra. No tomamos esa actitud que debería de haber en todo verdadero creyente, tener una Biblia, tomar nota, conectarla, subrayarla, conectar este verso con aquel, escribir una escritura a la par de otra escritura. El creyente promedio simplemente se conforma con oír, y aunque se ha dado cuenta que el lunes ya no se acuerda de nada, esa es la vida normal del cristiano evangélico promedio. No tiene Biblia, y si la tiene, como ya se proyecta, dice, ya no la llevo porque de todas maneras ahí se proyecta la Biblia. Y entonces no existe aquella devoción, aquel anhelo, aquella hambre por la palabra. Y entonces el creyente promedio vive sin revelación. Vive sin recordar mucho de la palabra que puede beneficiar su vida. Pero cuando usted llega al punto de que usted como creyente, usted valora lo que Jesús habló, usted va a poner importancia, le va a poner interés a memorizar la palabra, a entender la palabra, a recibirla, a confesarla y a obedecerla, para que se cumpla también en su vida lo que Él ha prometido. Por ejemplo, una pequeña cosa: dad y se os dará. Un montón de creyentes no dan, no han aprendido, no creen en Jesús. Jesús dijo, si no perdonan, mi Padre tampoco lo va a perdonar. ¿No oyen la palabra de Jesús? Un montón de creyentes no perdonan. Y usted no puede decirle al Señor, Señor, perdóname, pero yo no lo puedo perdonar. No, usted no puede orar de esa manera. Ya el Señor Jesús dijo que si usted no perdona, usted no va a ser perdonado. Entonces el creyente se enfoca en la palabra del Señor y hace lo que el Señor dice que hay que hacer y recibe lo que Él dijo que íbamos a recibir. El Señor habla acerca del Consolador, habla de tocar la puerta. El Señor habla acerca de someter nuestra vida a aquellos que quieren tomar el dominio, esperando que sea Dios quien nos levante. Él habla de muchos mandamientos y muchas cosas que cuando nosotros los practicamos, vemos a Dios obrando a favor nuestro. Vemos a Dios cumpliendo su palabra. Entonces, vivir en la fe en Cristo significa, yo creo en su obra, en lo que Él ya hizo, y yo creo en lo que Él dice que todavía va a hacer. Pero también significa, yo creo en su palabra, yo creo en sus promesas. Él dijo que Él volvería, lo estoy esperando. Él dijo que no nos iba a dejar solo, estoy confiado, Él está conmigo. Él dijo que Él iba a derramar, iba a enviar al Consolador, Él ha enviado al Consolador. Entonces, creer la palabra nos lleva al plano de las experiencias. Y básicamente, vivir en la fe en Cristo Jesús significa vivir en la fe en su obra y en su palabra. Apocalipsis capítulo 1, verso 18 dice, y es el Señor mismo quien lo declaró. Él dijo, yo soy el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos de verdad creen que Él estuvo muerto? Miren, no, de verdad, ¿cuántos creen que Él está vivo, hermano? Jesús está vivo. Él estuvo muerto. Pero muchas veces como creyentes vivimos como que Jesús está muerto. Él está vivo. Él estuvo muerto, pero Él está vivo. Y hace una declaración tremenda a continuación. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tengo la autoridad. Domino. Tengo el señorío. El Señor tiene las llaves del infierno y de la muerte. El Señor no solamente triunfó sobre los principados y las potestades, exhibiéndolos públicamente a través de la muerte en la cruz. No solamente destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, Él tiene la llave del infierno y de la muerte. Eso significa que no hay nada fuera de su autoridad. Eso significa que Él tiene el poder de librar de la muerte a quien Él quiere. Él tiene el poder para abrir el infierno. Él tiene el poder absoluto, el dominio absoluto sobre todas las cosas. Él estuvo muerto, pero ahora Él vive por los siglos de los siglos. Un creyente cree eso.
Un creyente cree que Jesús es la muerte de la muerte. Y esa escritura del Antiguo Testamento donde Dios dijo, muerte, yo seré tu muerte, se cumple en la persona de Jesucristo. Jesús destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Jesús mató a la muerte a través de la resurrección. Un creyente cree eso. Hay resurrección de muertos. Jesús es el primogénito entre los muertos. Jesús estuvo muerto, pero Él está vivo. Y Él tiene toda la autoridad. Entonces un creyente cree en la obra de Jesús. Pero un creyente también cree su palabra. Lucas capítulo 6, verso 47. A partir de aquí encontramos un problema, una limitante en el pueblo evangélico. Porque si no somos diligentes en escudriñar la palabra, si no valoramos la palabra, ¿cómo la vamos a recordar o la vamos a creer? Y si no la creemos, ¿cómo la vamos a obedecer? Y si no la obedecemos, ¿cómo esperamos que vengan resultados a nuestra vida? ¿Sabe? En realidad son cosas bien sencillas las que traen estabilidad a nuestra vida. Es como eso de balancear las llantas. Usted va a que le balanceen las llantas y le ponen unas piezas de plomo, lo meten en una máquina, lo ponen a girar y ahí determinan en qué punto hay que ponerle el pedacito de plomo hasta que la llanta queda pero girando sin que haya una carga, una inclinación hacia ningún lado. Una cosa tan sencilla, un pedazo de plomo que con un martillo se lo traban ahí en el ring. Y eso le da estabilidad al vehículo. Sencillísimo. Balancear las llantas. Es algo tan sencillo lo que le da estabilidad a los creyentes y por causa de ser tan sencillo es que se menosprecia. Orar y leer la palabra de Dios. Orar y leer la palabra de Dios. Creyente que no lee es un creyente ignorante. Y un creyente ignorante no va a poseer las bendiciones. Y eso es lo que pasa con la mayoría de cristianos evangélicos. No hay así como una gran devoción, un gran anhelo, no. Miramos la palabra de Dios como que no fuera palabra de Dios, sino que como que fuera palabra de hombres. Y entonces nos perdemos las bendiciones. Orar, creyente que no ora, no tiene el respaldo de Dios, no tiene la vida de Dios. Por causa de la falta de comunión con Dios. Dos cosas pequeñas que no hay que hacer gran esfuerzo para poder incluirlas en nuestra vida, son las que hacen falta en la vida de la mayoría de cristianos evangélicos. Cosas sencillas que no requieren mayor esfuerzo. Simplemente una disciplina de hacer el tiempo, de tomar el tiempo para poder dedicarnos a esto. Jesús dijo en Lucas capítulo 6, verso 47, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les voy a indicar a quién es semejante. Y entonces habla acerca de aquel que edifica su casa sobre la roca. Hermanos, yo veo aquí un gran problema en el sentido de aplicación práctica hacia la vida del cristiano promedio. El cristiano está oyendo la palabra, pero no hace la palabra. El mundo no está oyendo la palabra. Es en la iglesia que la gente se reúne para oír la palabra. Es en la iglesia que está la gente que está oyendo la predicación. Pero muchas veces nosotros hacemos como cuando no nos gusta el chile verde, no nos gusta la cebolla, no nos gusta el tomate, no nos gustan los hongos, no me gusta esto. Y apartamos y apartamos y apartamos y decidimos con qué nos quedamos. Y no recibimos el consejo, no recibimos la instrucción, no recibimos el mandamiento de la palabra de Dios. Y entonces obviamente vamos a tener un problema. Porque la palabra de Dios tiene que ser recibida como tal, completa. No es que solamente aquello que a mí me parece o lo que a mí me gusta, sino como el apóstol Pablo dice, yo no he rehuido de predicarles todo el consejo de la palabra. Sí es bueno saber sobre los principios para prosperar, hermano. Sí es bueno saber que Jesús llevó nuestras enfermedades y que hay sanidad en el nombre de Jesús. Pero también es importante predicar que sin santidad nadie verá al Señor. También es importante predicar que es necesario perseverar, porque el que retrocede no agrada al alma del Señor. Es necesario predicar el asunto de hacer morir lo terrenal, de desvestirse del viejo hombre. Todo el consejo de la palabra es importante. Necesitamos prestar atención a la palabra y hacerla. Así que el Señor Jesús dice, yo le voy a decir a qué se puede comparar o a quién es semejante el que me oye y hace la palabra.
Y habla de personas edificando su casa sobre la roca. Bajo este enfoque, entonces yo puedo imaginarme espiritualmente la aplicación de que, siendo que en la iglesia es donde se predica la palabra de Jesús, aquí es donde está la oportunidad de pecar en el sentido de oírla y no hacerla. ¿Y a qué compara el Señor al que oye la palabra y no la hace? Al que edifica su casa sobre la arena. Su vida después viene a ser una desgracia. Su vida llega a enredarse. Su vida se inclina hacia los placeres, hacia el pecado, hacia el engaño del mundo, y el diablo termina arrastrándolo. Y estuvo oyendo la palabra, pero como no la hizo, porque le parecía muy religioso, le parecía muy cuadrado, le parecía muy a la antigua, le parecía que ya no era aplicable. Entonces yo le creo a Jesús. ¿Hay alguien aquí que le crea? Y yo creo que lo que Jesús dijo es importante prestarle atención. Y no solo prestarle atención, sino hacer lo que Él dijo que había que hacer. Entonces un creyente cree en la obra de Jesús, pero un creyente cree en la palabra de Jesús. Un creyente espera que Dios obre en aquello que todavía ha dicho que va a manifestarse, pero un creyente también cree en las promesas y espera el cumplimiento de esa promesa. Pero también un creyente recibe los mandamientos y toma esos mandamientos. Y hermanos, cuando vivimos por la palabra, agradamos a Dios, porque es con fe que se agrada a Dios. Y cuando nosotros obedecemos la palabra, es una muestra de que le hemos creído a Él. Así que es importante que usted tenga esto claramente establecido en su corazón. Jesucristo es el autor y el consumador de la fe. Su obra y su palabra son el fundamento para una vida de victoria, para una vida en bendición. Ahora, el segundo aspecto es este. Jesucristo es el fundamento del reino. Aún a través del profeta Isaías, vamos a Corintios 3:10, 1 Corintios 3:10. Aún a través del profeta Isaías, Dios ya había revelado que Él establecería una piedra, un fundamento en Sión. Era una palabra profética con respecto a la persona de Jesús, con respecto al Mesías, con respecto a Dios mismo manifestado en carne. Pero aquí en el libro o en la carta de Pablo a los Corintios, se nos habla acerca del fundamento del reino, y es Jesucristo mismo. Dice 1 Corintios capítulo 3, verso 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, Pablo continúa ahí, la obra va a ser manifiesta, va a ser declarada, va a ser probada, etc. Yo quiero llamar su atención a varios aspectos sumamente importantes de este pasaje. Número uno, el apóstol Pablo dice de que él en su ministerio se encargó de poner el fundamento. Ahora, ¿cuál es ese fundamento? Nosotros podemos probar a través de la palabra, ahí mismo en el verso 11, que ese fundamento es Jesucristo. Y dice el apóstol, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Amén. Jesucristo debe de ser el fundamento de su vida. Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Jesucristo es el fundamento del reino. No se puede poner otro fundamento. ¿Me estoy dando a entender? No se puede poner otro fundamento. Pero el diablo ha tratado de quitarlo. Y entonces yo entiendo por qué dentro de la diversidad de religiones, la persona de Jesús viene a ser un punto central, controversial, porque si removemos el fundamento, lo que se edifique no va a tener valor ni va a poder permanecer. Me llama la atención que en palabras del apóstol Pablo, el fundamento no puede ser cambiado. No se puede poner otro. Pero sí se puede sobreedificar sobre el fundamento. Y aquí usted entienda esto, hermano. Porque es que hay tantos tipos de iglesias.
Porque sobre el fundamento que es Cristo, su muerte, su resurrección, su señorío, hay iglesias modernas que de tan modernas parecen clubes. Hay iglesias modernas que de tan modernas parecen lugares de entretenimiento. Miren, en los Estados Unidos se volvió una moda y por aquí ya llegó. Adorar con las luces apagadas. Los techos negros y un montón de luces. ¿Y para qué usted? Pilas que se le mete a la gente. El modernismo. Los trajeron de los lugares de baile, los trajeron de los lugares del mundo para que la gente sienta el mismo ambiente. Montón de iglesias en los Estados Unidos tienen eso. ¿Es pecado? Voy a decir, es innecesario, es correr con el mundo. Pero usted llega y no le mira la cara ni al que está a la par, y menos si es un negro. Usted entra y usted no sabe las siluetas que están pasando por ahí, porque todo aquello oscuro, todo aquello negro. En muchas iglesias, un modernismo, o sea, tenemos una diversidad. Iglesias con el árbol de Navidad arriba, iglesias como esta que no creemos en que eso sea correcto. Iglesias donde se hacen mandamientos de hombre de que no puede tener paletones el pantalón. Yo ando santo ahorita. Porque si tiene paletones, es mundano. Iglesias donde las hermanas no se pueden cortar el pelo. Iglesias donde las hermanas no se pueden maquillar. Desde el extremo del legalismo hasta el extremo de la mundanalidad. Entonces, cada quien mire cómo sobreedifica. Y a mí, no voy a decir ya estoy cansado, ya aprendí a entenderlo. Cada quien mira cómo sobreedifica sobre el fundamento. Pero sí me molesta que me comparen. ¿Y por qué aquí tal cosa no? ¿Y por qué aquí tal otra no? Porque cada quien edifica según su entendimiento. Y al final hace falta que el Señor venga a probar la obra y le diga, mira, buen equipo de humo te pusiste sobre la tarima, ¿verdad? No, hombre, que eso sí que llamaba mi gloria y mi presencia. Y esas luces así que se cruzan, porque así hay iglesias, ¿verdad? Que las luces atraviesan así los rayos y hay un montón de cosas. Y la gente sale ahí emocionada, contenta, porque la gloria de Dios. Vea este punto, entiéndalo, madure, crezca. El fundamento es Cristo. Su muerte, su resurrección, su nacimiento, su obra, su ministerio, su exaltación, su retorno. Pero sobre ese fundamento hay un montón de cosas que se han edificado. Cada pastor agarra para donde quiere, pero cada pastor va a dar cuenta de lo que hizo. Cada pastor es responsable de hacia dónde ha estado guiando a las almas. ¿Qué es lo que estaba permitiendo? ¿Qué es lo que estaba impidiendo? En ese sentido, el apóstol es claro. No se puede poner otro fundamento, pero sobre ese fundamento se puede edificar. Y entonces podemos entender, mire, la Iglesia Católica puso a Pedro como fundamento. Aunque Pedro más adelante en una de sus cartas dice que la piedra angular es Jesucristo. No soy yo, dijo él, es Jesús. Pero la Iglesia Católica puso a Pedro como fundamento. El Islam remueve a Jesús y quita el fundamento. Y mire, hermano, si quitamos a Jesús, ¿qué nos queda? Pensemos en esto, mire. Yo encontraba dentro de mi lista, y le animo a que usted la haga más amplia. Si quitamos al Señor Jesucristo, ¿qué es lo que hace el Islam? El Islam dice que Jesús no es Dios manifestado en la carne, no es hijo de Dios, Él no murió, Él no resucitó. Entonces, si quitamos al Señor Jesucristo de la Biblia, de la historia bíblica, del ámbito espiritual, van a haber o habrían un montón de consecuencias como esta. No habría justificación por fe, porque es por la fe en Cristo que hemos sido justificados. No habría remisión de pecados, porque sin sangre, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Entonces, si Cristo no murió y no derramó su sangre, nuestros pecados todavía son nuestros. No habría remisión de pecado. No habría esperanza de gloria, porque Pablo dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La esperanza de la resurrección es que tenemos las arras del Espíritu. Se nos ha dado un anticipo. ¿Cómo usted puede estar seguro de que va a resucitar y de que hay vida eterna? Porque Dios le dio el Espíritu Santo. Sellados con el Espíritu Santo.
si usted es una nueva criatura, usted ha nacido de nuevo, usted llama con libertad a Dios Padre. Usted no ora, oh Dios, usted ora Padre Celestial. Usted tiene las arras del Espíritu. Se le ha dado un anticipo de la realidad espiritual que va a experimentar. Pero quitemos a Jesús y entonces ya no hay quien dijo que iba a derramar el Espíritu Santo. No hay entonces esperanza de gloria. Quitemos a Jesús, nadie tiene vida, porque Él dijo, el que cree en mí ha pasado de muerte a vida. Si quitamos a Jesús, todos nosotros estamos condenados y estamos muertos. Mire, quitar a Jesús, hermano, realmente es un punto clave para el diablo. Robarle a usted la fe en Jesús es un punto clave para el diablo. Porque si usted duda de Jesús, no hace lo que dice Él en su palabra y usted se roba la bendición o se pierde la bendición y termina apartándose de Él. Si no cree en la obra de Jesús, usted termina alejado de Dios, ajeno a los pactos, sin promesas que esperar que se cumplan en su vida. Por eso es que es tan importante para el diablo remover al Señor Jesucristo. Y lo rebajan a la posición de un Hijo eterno, segunda persona de la Trinidad, y Pedro es el fundamento. No. Nadie puede poner otro fundamento. Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Jesucristo es el fundamento del reino y Él debe de ser el fundamento de su vida. Quien no tiene a Jesús como fundamento, lo espera la desgracia. Así de simple, hermano. Quien no viva con su fe en Jesús, en su obra y en su palabra, al final va a terminar en desgracia. Porque Él es el fundamento a través de lo que Él ha hecho y a través de la sabiduría y la enseñanza. Él dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Él era la verdad y Él hablaba la verdad y yo le creo. Ahora lo que hace falta es que yo le obedezca y permanezca en esa obediencia. Si quitamos a Jesucristo, hermano, entonces no hay resurrección de muertos. Porque ¿cuál es la evidencia de que hay resurrección de muertos? Que Cristo resucitó y que Él venció a la muerte y que Él venció al infierno. ¿Cómo los apóstoles supieron que había resurrección de muertos? Porque lo vieron resucitado. ¿Por qué Tomás se negó a creer? Porque en su mente natural, y esto representa a un montón de cristianos evangélicos, no es que si yo no veo, no creo. En su mente natural, en su razonamiento lógico, Tomás no había aceptado lo que Jesús había enseñado mientras estaba con ellos, que Él iba a ser muerto, que a los 3 días iba a resucitar. Así que cuando le dicen, ha resucitado, Él no cree. Pero cuando el Señor se le aparece, ahora Él sí cree y le adora. Los discípulos llegaron al punto de estar seguros, sí hay resurrección de entre los muertos y Jesucristo es el primogénito. Él ha resucitado. Y entonces Juan escribe cosas como esta: vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Los apóstoles escriben acerca de sus experiencias, acerca del poder de Dios que había en Él, que fluía desde Él, en la transfiguración. Los apóstoles tuvieron experiencias tremendas con el Señor. Pero el cierre de todas las experiencias fue ver al Señor que había estado colgado en una cruz, ahora estaba vivo. Y ese era el mensaje de toda la iglesia en todo el siglo I, siglo II. Fue el inicio, hermano. Jesucristo ha resucitado. Él está vivo. Ahora, si quitamos a Jesús y Él no resucitó, no hay resurrección de muertos, hermano. Entonces no tenemos esperanza nosotros de resurrección. Mire la importancia que tiene este punto en el ámbito espiritual y el por qué al diablo le interesa mantenerlo a usted alejado de las palabras de Jesús y de la fe en Jesús, en su obra. Porque de esa manera usted termina lejos de Dios y sin recibir lo que Él tiene o lo que Él ha prometido. Si quitamos a Jesús de la historia, hermano, no hay victoria sobre la muerte. Entonces la muerte sigue reinando. La muerte sigue teniendo el dominio, sigue teniendo el control. Si quitamos a Jesús de la historia, del ambiente espiritual y lo que Él hizo, entonces los profetas son unos mentirosos. Porque ellos hablaron de su nacimiento, hablaron de su ministerio, hablaron acerca de la unción que habría sobre Él, del propósito de vida, de la manera en que iba a morir, que lo iban a traicionar, por cuánto dinero lo iban a vender. Entonces los profetas son unos mentirosos. Si removemos a Jesús, se destartala todo, hermano. Y eso es lo que hace el Islam. Remueve a Jesús
Y entonces si usted quita la persona de Jesús, la obra de Jesús y las enseñanzas de Jesús, ¿qué le queda? Le queda la ley. Y bajo la ley usted tiene que esforzarse para ver si alcanza a ser salvo portándose bien. Y usted ya sabe que usted se porta mal. ¿Alguien dice amén? Usted ya sabe que usted quiere hacer lo bueno, pero no lo puede hacer. Y hay una lucha, hay un conflicto. Y lo único que puede hacer es pedirle perdón a Dios y seguir adelante. Y seguir por la gracia de Dios. Mientras ejercita el poder tomar el dominio sobre el pecado, porque la palabra dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Pablo dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué está diciendo Pablo? Que el pecado ya no tiene dominio sobre los creyentes, porque los creyentes viven bajo la gracia, el favor, la ayuda, la presencia del Espíritu Santo, bajo la guianza del Espíritu, y ya no debajo de mandamientos, no hagas, no hagas, no hagas. Entonces la Biblia nos habla de una vida nueva, de una vida cambiada. Y usted tiene que anhelar, y estamos los días martes enfocados en eso, ir siendo cambiado. Si Jesucristo, su muerte, su exaltación, su ministerio no es cierto, entonces los principados y las potestades no han sido derrotados, hermano. Los demonios tienen todavía dominio sobre los seres humanos. Y por lo tanto tampoco no hay ninguna autoridad en el nombre de Jesús. Mire qué tremendo, hermano. Por eso me encanta la forma en que el pastor Banti me lo resumió cuando yo le preguntaba sobre la diferencia del Islam y el cristianismo. Poder, me dijo. En el Islam no hay poder. En el Evangelio hay poder. ¿Sabe cuál es el problema del cristiano evangélico? Que no ha experimentado el poder. ¿Y por qué no lo han experimentado? Falta de palabra, falta de oración. Pero el poder de Dios está disponible para nosotros. Pero la gran mayoría de cristianos no han experimentado el poder de Dios. Entonces no pueden hablar de una realidad de la presencia de Dios. No pueden hablar, testificar o contar de lo que Dios ha hecho en su vida, porque Dios no se ha manifestado. Dios no ha sido real en su vida. No hay una realidad en su experiencia. Pero es a través de la palabra, la obediencia, por medio de la fe, la oración, el clamor, que Dios se va a manifestar en nuestra vida. Él ha dicho, clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mire, si removemos a Jesús, entonces Dios no ha probado que nos ama. Porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Yo digo, y yo me admiro realmente porque he estado un poco inquieto con respecto a esto al ver el ambiente espiritual, ¿verdad? Y cómo el centro es la persona de Jesucristo. Y si usted no es de la fe en Jesús, si usted no cree en su obra y en su palabra, usted va a ser removido fácilmente. Y por eso al escudriñar la palabra esta mañana, mi intención es que usted se plante sobre la roca que es Cristo Jesús. Y sobre su palabra. Y aunque venga lo que venga, usted está establecido. No hay otro fundamento. Cristo es el fundamento de mi vida. Su enseñanza, su sacrificio es algo que establece mi vida y no puedo ser movido de ahí. Amén. Entonces vemos acá el asunto de que si se removiera al Señor Jesucristo, todavía son nuestros los pecados y las enfermedades. La ley sigue vigente, no hay un nuevo pacto, no hay salvación por gracia por medio de la fe. La iglesia no tiene cabeza porque Él es la cabeza de la iglesia. Y nosotros no estamos completos porque la Biblia dice que estamos completos en Él. Espero que a estas alturas, con la lista que le di, usted ya haya captado la idea. Si removemos a Jesús, no nos queda nada. Y estamos igual que los incrédulos. Estamos igual que los inconversos. Y todo se resume a un esquema de hay que portarse bien, hay que hacer buenas obras, hay que hacer su esfuerzo para que podamos agradar a Dios y entonces Él en aquel día se acuerde de nosotros. Todo el plan divino se destruye al remover la persona de Jesucristo. Y por eso es que tenemos que entender claramente, Él es el fundamento. Su muerte y su resurrección
son fundamentales para la salvación, para la vida eterna. Y si yo creo en eso, por causa de que tengo esa esperanza, el apóstol Pablo conecta esta idea diciendo que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. ¿Por qué ya no seguimos en la misma vida antigua? Porque tenemos una esperanza de gloria. Si no tuviéramos esperanza, entonces viviríamos haciendo y deshaciendo como bien nos pareciera. Pero ¿por qué luchamos? ¿Por qué nos abstenemos de? ¿Por qué tratamos de perseverar? Porque tenemos esperanza. ¿Alguien dice amén? Tenemos la esperanza de gloria. Hemos sido llamados a la gloria eterna. Y esa esperanza causa que nos enfoquemos y pensemos. Es necesario esforzarse por entrar por la puerta estrecha. Amén. El tercer punto es, Jesucristo es quien trajo la gracia, hermanos. Juan 1:17. Claramente, mire. Yo le he compartido varios aspectos esta mañana que demandan que usted se detenga, que usted profundice. Pero el problema es, y se lo anticipo, si ni siquiera le ha importado prestar atención esta mañana a la palabra, menos va a poder profundizar y detenerse para poder recibir mucho más, recibir más revelación. Miren lo que está escrito aquí por medio del apóstol Juan. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Quitemos a Jesús y entonces no hay gracia. Removamos a Jesús, no hay verdad. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué significa eso, hermano? Para que usted lo reciba, para que usted lo asimile. ¿Qué significa? Que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Significa que es a través de la persona de Jesucristo, a través de su ministerio, a través de su muerte, a través de su manifestación al mundo, que la gracia de Dios, el favor de Dios, está disponible para nosotros, porque ahora por medio de la fe en Cristo podemos alcanzar la salvación. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Si quitamos a Jesucristo, quitamos su sacrificio, anulamos su muerte y su resurrección, entonces ¿en quién vamos a creer para poder ser perdonados? No hay nadie en quien creer. ¿En quién vamos a creer para poder resucitar? No hay nadie en quien creer. Entonces la gracia es traída por medio del Señor Jesucristo. El acceso hacia la salvación y al reino de Dios solamente son posibles a través de la persona de Jesucristo. Amén. O sea, sin el Señor Jesucristo no hay gracia. Sin el sacrificio de Cristo todavía estaríamos bajo la ley. Y la ley dice, haz esto, haz esto, haz esto y vivirás. Pero la gracia dice, cree y serás salvo. Pero el que cree decide seguir al Señor todos los días de su vida, creyéndole, creyéndole, creyéndole. Pero el texto agrega algo más, la verdad. La verdad vino por medio de Jesucristo. La verdad significa la doctrina verdadera, lo que es correcto. Jesús vino y habló la verdad. Y en ese sentido, hermano, sería muy importante que toda persona que se congrega en una iglesia tomara las palabras de Jesús como la verdad absoluta. En el mundo se acostumbra a filosofar sobre la verdad y que la verdad absoluta, que la verdad relativa y que la media verdad. Jesús es la verdad. Su palabra es verdad. Los cielos y la tierra van a pasar, pero su palabra no va a pasar. Lo que Él dijo se cumple. Es la verdad. Entonces la verdad fue traída por medio de Jesucristo. Él trajo la doctrina del reino. Él trajo el evangelio del reino. Él vino a predicar el evangelio de la buena voluntad de Dios. Y esa es la verdad. Entonces es importante ver que es a través de Jesucristo que vino la verdad, para que cuando aparecieran otros falsos se pudieran identificar.
trayendo otra revelación, trayendo otro evangelio. Si la verdad ya vino por medio de Cristo, ¿y yo por qué voy a oír a otro? ¿Por qué yo voy a recibir una revelación de una nueva religión o de una religión antigua si la verdad vino por medio de Jesucristo? Si Él es la verdad, si Él es la vida, si Él es la resurrección, si Él es el camino, yo no necesito a nadie más, no sé usted. No necesitamos a nadie más. Pero el diablo se ha encargado de remover la persona de Jesús y se ha encargado de removerle al creyente la fe en Jesús. Y entonces muchos creyentes pasan ahí, ¿verdad? Como en esa etapa de conflicto de que sí, Jesús dijo esto, pero Pablo dijo aquello y Pedro dijo aquello y Santiago dijo aquello. Entonces, estoy un poco confundido, para que la gente no se asiente en la palabra de verdad, que es la palabra de Jesús. Y el apóstol Pedro advirtió de que vendrían tiempos difíciles, de gran confusión. Y ese tiempo de gran confusión causa que la gente interprete la Biblia a su manera. No tiene sentido, no tiene lógica, pero aparentemente están trazando un mensaje que confunde a los indoctos, que confunde a los neófitos, que confunde a los tiernos, a los que son indiferentes. Pero esta mañana, hermano, al detenernos en estas porciones de la palabra, mi intención es que usted esté establecido claramente que Jesucristo es el autor y el consumador de la fe. O sea, sin Él no hay fe. Segundo, que Jesucristo es el fundamento del reino. Él es el centro de la Biblia. Si quitamos a Jesucristo, todo se cae. El plan de Dios, la revelación de Dios, la obra de Dios a favor nuestro. Y tercero, Jesucristo es quien trajo la gracia. Y si Él trajo la gracia, entonces la gracia está disponible para usted. La gracia está disponible para mí. Y sepa esto, iglesia, la gracia no consiste únicamente en que por causa de que yo creo en Jesús, seré salvo. Eso es parte de la gracia. ¿Sabe cuál es la otra parte de la gracia? Que el pecado no se va a enseñorear de usted porque Dios le va a ayudar para que resista el pecado. Pero ¿sabe cuál es la otra parte de la gracia? Que usted puede recibir de Dios porque Él es bueno. No por sus méritos, sino porque Él se deleita en hacer misericordia. Y el favor inmerecido de Dios está disponible. En este sentido, es importante reaccionar, recapacitar, así como el hijo pródigo lo hizo. El hijo pródigo, volviendo en sí, dijo: en la casa de mi papá hay un montón de jornaleros que tienen comida y yo estoy aguantando hambre. En la casa de mi papá los obreros tienen donde dormir y yo aquí tengo que arrimarme para ver dónde descanso. Los jornaleros en la casa de mi papá tienen vestiduras y yo ya estoy con estos trapos viejos. Él reaccionó y con un sentido de no soy digno, fue donde el padre, para esperar que el padre por lo menos lo recibiera y recibir privilegios de jornalero. El hijo se levantó siendo hijo con una conciencia de pecado y de indignidad, pero esperando recibir comida de jornalero, ropas de jornalero y un dormitorio de jornalero. Pero el padre de la historia representa a Dios. Y Dios está esperando por usted para darle no vestiduras de jornalero, no comida de jornalero, ni un lugar donde dormir de jornalero, sino la posición de hijo. Y es por su gracia que está disponible para usted. Es la gracia de Dios la que hace disponible los beneficios. ¿Alguien necesita recibir eso? Levántese y reciba por gracia. No es por lo que usted ha hecho, por los puntos que ha acumulado, por tan buen esposo que es, tan buen hijo, nada. Es por gracia. Pero luego que reciba por gracia, sea agradecido, no siga de bandido. Amén. Cuando uno recibe por gracia, tiene que tener gratitud. Y permanece en esa devoción, en esa dependencia, reconociendo, usted no anda cargando un tubo de oxígeno por la gracia de Dios. No ha tenido un accidente, aunque el diablo ganas no le han faltado de mandarlo a la cama, de mandarlo al hospital, porque Dios lo ha guardado.
No ha tenido que lidiar con una enfermedad ya de 3 años, 4 años, y está en cama y gastando y ya no hay ni qué vender. Por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Pero usted se puede levantar todavía a otro nivel de bendición. En lo material, en lo natural, en lo espiritual, por la gracia de Dios. Porque Jesucristo trajo la gracia. Crea la palabra de Dios, hermano. La gracia está disponible para su vida. Romanos 1:4 dice, hablando de Él, que Él fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de verdad, de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Verso 5 dice, y por quien recibimos la gracia. Mire eso, por quien recibimos la gracia. Quitemos a Jesús de la historia y no hay gracia disponible. Pero Jesús es el fundamento. Y a través de Él usted puede hallar gracia. Gracia que se aplica incluso en su trabajo. Gracia que se aplica en el ambiente natural de peligro, de amenazas, de enemigos. ¿Hay alguien oyéndome? La gracia de Dios, el favor de Dios, la cobertura de Dios, la provisión de Dios. ¿De verdad hay alguien oyéndome? La gracia de Dios, el favor inmerecido, la provisión, el respaldo, el soporte, la ayuda en todas las áreas y en todas las direcciones. Por quien recibimos la gracia, dice. Juan dice que Jesús trajo la gracia. Pablo dice de que es por Él que la recibimos. Y en 2 Corintios 8:9 Pablo dice, ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes hizo pobre siendo rico, para que ustedes con su pobreza fueran enriquecidos. Dios quiere enriquecerlo, hermano. Dije, Dios quiere enriquecerlo, hermano. Y la evidencia de que Dios quiere enriquecerlo fue que Jesús se hiciera pobre. Mire, piensa en esto. Por eso es que el fundamento es tan importante que nosotros lo entendamos y lo creamos. Dios quiere salvarnos. Por eso Jesús murió por nosotros. Dios quiere santificarnos, justificarnos y adoptarnos como hijos. Por eso Jesús fue hecho pecado y murió llevando toda la carga de nuestro pecado. Pero piensa en esto, hablando acerca de la bendición en lo natural, la cual incluye la bendición sobre Abraham. Lo material es parte de la bendición de Dios. El problema es la iglesia o las iglesias que, teniendo como fundamento a Jesucristo, edifican solo sobre la prosperidad. Ese es un problema. Pero de que sea verdad que Dios quiere bendecirle, está escrito en la palabra. Dios dice que puede saciarlo a usted con lo mejor del trigo. Eso significa comer buen arroz, no arroz del todo pedaceado que es para pollos. Eso significa comer buenos frijolitos, no frijoles duros que se tarda 4 horas en estarlos cociendo y todavía se los come duros. Dios habla de bendición material. ¿Hay alguien aquí esta mañana? Dios quiere bendecir a su pueblo, pero el pueblo desobediente es el que no recibe. El pueblo incrédulo es el que no recibe. El pueblo que no honra a Dios es el que no recibe. Pero aún a pesar de eso, por gracia todavía se puede recibir. Usted recapacita, usted reacciona. Señor, he sido desobediente. Señor, he sido incrédulo. Señor, no he permanecido, pero conozco tu gracia y creo en tu gracia. Y ahora, Señor, conforme a la grandeza de tu nombre, manifiéstate en mi vida. Y Dios puede obrar en su vida. Piensa en esto. Jesús pudo haber muerto en una condición de ser una persona influyente, de ser una persona que no necesitaba nada, de ser una persona que tenía todo terrenalmente hablando. Pero él en una ocasión a uno de los que le querían seguir le dijo, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Porque él había renunciado no solamente a su gloria eterna, sino que él renunció a las riquezas terrenales. Nació en un pesebre. Él no nació en un palacio, pudo, pero él nació en un pesebre. Y él dijo que no tenía ni dónde recostar su cabeza, lo cual significa de que él tenía un ministerio donde andaba de lugar en lugar y no decía esto es mío, aunque la Biblia sí dice que entró en su casa. Pero hablando en términos generales, él se despojó de todo. Y este texto que nos está diciendo, préstele atención,
Ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor, que por amor a ustedes se hizo pobre. ¿Me está oyendo? Por amor a ustedes se hizo pobre siendo rico. ¿Para qué lo hizo? Para que ustedes con su pobreza fueran enriquecidos. La gracia de Dios se manifiesta en Jesús de manera que Él toma nuestra pobreza para hacer disponible la riqueza. ¿Sabe cuál es el problema del cristiano? Que no oye las palabras de Jesús porque no le cree lo suficiente. Busquen primero el reino y las añadiduras van a seguirles. Entonces, como no le creemos al Señor, no buscamos el reino primero, buscamos el reino segundo. En segundo lugar está el reino. En segundo lugar está nuestra devoción, nuestra relación con Dios. Y entonces las añadiduras no vienen, porque funciona a la manera de Dios. Él dijo: primero el reino y su justicia, y todas las añadiduras les van a seguir. Eso es gracia. Usted no se lo merece. Usted no trabaja para recibirlo, simplemente cree para recibirlo. Y si usted encuentra en el Antiguo Testamento que hubo gente indigna, hermano, que recibió de Dios, usted tiene que aplicar esto en fe en su vida. Si usted, siendo enemigo, fue reconciliado, ¿cuánto más ahora que ha sido justificado no va a poder recibir el favor de Dios? Si Dios obró, si Jesús obró a favor de Malco, el soldado que vino para matarlo y lo sanó, no lo va a sanar a usted. Reaccione en base a esas verdades de la palabra. Si Dios salvó a Rahab y a toda su casa porque decidió poner su fe en el Dios de los cielos, si Dios incluyó a Ruth, la moabita, si Dios sanó a Naamán, busque esas historias en la Biblia y vea gente que no merecía recibió. Y entonces ahora usted párese sobre la gracia disponible. No lo merezco porque he sido desobediente. Ni siquiera con mi ministerio fui fiel este año. Pudiendo ir a la iglesia no iba. No he honrado a Dios con mi finanza. Y usted puede reconocer todo lo que no ha hecho bien. Pero mire, bendito sea Dios, todavía usted se puede acercar a Él y recibir gracia. Porque no es por lo que nosotros hagamos, es lo que Él ha hecho. Póngase de pie. Le recuerdo esta mañana: somos los de la fe en Jesús. Creemos en su nacimiento virginal, en su unción, en el ministerio terrenal, en su muerte, en su resurrección, su exaltación y su regreso como rey. Amén. Somos de la fe en Jesús. Entendemos que Él es el autor y consumador de la fe. Entendemos que Él es el fundamento del reino y entendemos que Él es quien trajo la gracia. ¿Qué le parece si esta mañana terminamos enfocados en la gracia y usted le dice al Señor: Señor, por tu gracia yo vengo a pedirte que te muestres en mi vida? Sé que no lo merezco, sé que no he trabajado para esto, sé que es por tu buena voluntad que yo puedo ser levantado, que mi vida puede ser cambiada, que mi condición económica puede ser cambiada esta mañana, que mi situación familiar puede ser cambiada. Cierre sus ojos y vaya delante de Dios y pídale que se manifieste. ¿Cuál es el área en la que usted necesita gracia? ¿En qué área usted necesita el favor de Dios? ¿En la protección? ¿Está en peligro su vida? ¿En el área material? ¿En el área económica? ¿Hay necesidades? ¿Hay deudas? Clame a Dios esta mañana y crea que por su gracia es posible que puertas se abran. Por su gracia hay caminos que van a ser abiertos. Pídale a Dios esta mañana que la gracia se manifieste en su vida, hermano. Cualquiera que sea la condición, la necesidad, la circunstancia, la palabra dice que de su gracia tomamos todos, y gracia sobre gracia.
Aleluya. Padre, glorifícate. Padre, manifiéstate en la vida de tus hijos. Al meditar en tu palabra, Señor, tomamos como verdad que el fundamento ha sido puesto. La muerte, la resurrección, las promesas son verdad. Padre, al meditar en tu palabra esta mañana, decidimos apoyarnos en ella. Y decidimos apropiarnos, decidimos recibir, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Provisión por gracia, salvación por gracia, sanidad por gracia, protección por tu gracia, liberación por tu gracia, ser levantados por tu gracia, ser restaurados por tu gracia, salir de la cautividad por tu gracia. Bendito Dios, bendito Dios, tú te glorificas en nuestra vida. Padre, nos acercamos a ti ahora en el nombre de Jesús, sabiendo de que no podemos apoyarnos en nuestra justicia, porque no es nada. No podemos apoyarnos en nuestras obras, pero sí podemos apoyarnos en tu gracia.